Un saludo muy especial para todos los televidentes. Mi nombre es Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista, historiador, con doctorado en historia, y les doy la bienvenida a Vamos a contar historias con Javier Hernández. Un saludo especial también a la Hacienda El Cedro, donde estamos en este momento haciendo la grabación, donde podemos compartir parte de la historia de Colombia, de Bogotá, en esta Hacienda del Cedro, que fue también del general Francisco de Paula Santander, y donde ustedes pueden venir a ver el museo que está permanentemente. Así que invitados. Hoy con un invitado muy especial, un gran amigo, historiador, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, que ha trabajado muchísimo sobre la historia económica, sobre la historia empresarial, y que además forma parte de varias academias, entre ellas la Academia Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín. Hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Un saludo especial, Luis Enrique. Muchas gracias, Javier. Es un gusto estar aquí con usted y ser parte de este programa. Bueno, Luis Enrique Gómez Casabianca es una persona que le encanta la historia, y en esa parte empresarial y lo histórico vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Hacemos un pequeño recuento y un recorderis, por decirlo de alguna manera. Hitler fue preso en 1923. Bajo esa situación había pasado la Primera Guerra Mundial y se desarrolla una serie de certámenes en Alemania, donde luego en 1932 Hitler sale a ser elegido y representante en el gobierno, y ahí comienza todo el proceso que desata la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, con otros de los temas importantes también que hemos conocido a través de la guerra, de todos los conflictos que se han presentado con Alemania, con Francia, con Inglaterra, países que empezaron precisamente ese proceso, sobre todo Inglaterra y Francia, y luego se une Estados Unidos. Los famosos aliados, Italia en sí mismo. En todo ese conflicto que, como decíamos luego, parece ajeno a Colombia. O sea, no tiene nada que ver con nosotros porque eso fue en Europa y no nos tocó. Sí nos tocó, ¿de qué manera nos tocó y cómo impactó Colombia esa Segunda Guerra Mundial? Bueno, Javier, muchas gracias. Yo creo que es una pregunta muy interesante. En la Segunda Guerra Mundial se vieron involucrados muchísimos países en todos los continentes, excepto en América. Es decir, Estados Unidos y Canadá participaron en la guerra, aunque esta no alcanzó a afectar directamente sus territorios. Estos países no fueron invadidos, no fueron bombardeados, aunque participaron en la guerra. La guerra involucró a Europa, África, Asia, Oceanía, y nosotros nos salvamos de milagro. En realidad estuvimos al margen en América Latina, aunque de todas maneras nos vimos afectados por un evento tan global, especialmente desde el punto de vista económico. A veces uno no le da la dimensión a una guerra, porque realmente la guerra que vivimos acá fue contra el Perú en 1932, por ejemplo, que no fueron mayores cosas como lo que se vio en la Primera, Segunda Guerra Mundial, y aún en la Guerra de los 1000 días, que fue una guerra interna que infortunadamente tuvo muchas consecuencias nefastas para el país hasta el momento, inclusive. Viene la Gran Depresión 1929 en Estados Unidos, pero curiosamente eso también les ayuda a desarrollar muchas tecnologías enfocadas a la guerra. Para ellos, en medio de esa depresión, que a nosotros nos afectó también esa Gran Depresión, fue un desarrollo importante. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros el hecho de que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial con estos países y donde se enfrentan básicamente por poder? Nos afecta de muchas maneras, Javier. Nos afectó en el comercio exterior, por una parte, porque los mares se convirtieron en campos de batalla y nuestras relaciones comerciales con Europa quedaron suspendidas. Las relaciones comerciales con Estados Unidos se mantuvieron, aunque, digamos, se redujo el volumen de las transacciones. Ahora, de otra parte, nuestras importaciones también sufrieron, al igual que las exportaciones. Las exportaciones tradicionales decayeron, excepto la del café, que se logró mantener con base en el pacto de cuotas que se hizo con el presidente Roosevelt.
Pero otros productos tradicionales como el banano quedaron, digamos, su exportación se suspendió en esos años. Nuestro principal socio comercial de aquella, entre 1939 y 1945 fue Estados Unidos. Perdimos todos los socios comerciales europeos, pero aumentó, por otra parte, la exportación de materiales estratégicos, o sea, los que eran necesarios para la guerra. Claro. Materiales como la quina, como el caucho, como el oro, como el añil, como el platino, sí, que eran materiales estratégicos de interés para la industria norteamericana, aumentaron durante ese tiempo. Claro. Aparte de ello, nosotros, tú mencionabas hace un momento el tema de los avances tecnológicos, que los hubo, especialmente en Europa y en Norteamérica, para la guerra. Algunos de ellos van a tener unas aplicaciones pacíficas después de la guerra, y nosotros recibimos una transferencia de tecnología que fue interesante para nuestro propio proceso de desarrollo. También tenemos la forma como muchas empresas alemanas, italianas o japonesas o ciudadanos de esos países que vivían en Colombia se vieron afectados. Muchos eran empresarios, se vieron afectados negativamente. También tenemos el tema de la migración. Colombia recibió migración en esos años y esto tiene un efecto directo sobre el desarrollo económico también. Bueno, vamos a hablar en un momento sobre cómo afecta esa migración. Luego de que la gente en Europa se estaba muriendo por hambre, por problemas económicos en todo sentido, porque podrían morir, ¿no? Por persecuciones. En medio de las persecuciones. En fin, un sinnúmero de cosas que la gente empezó a buscar refugio. Y vamos a hablar cómo afecta también esos cambios, porque no eran solamente la llegada de las personas, sino también la adaptabilidad a un espacio, y lo mismo el adaptar esas nuevas formas de vida de esas personas que llegaban. Vamos a hablar sobre esos temas en Vamos a Contar Historias con Javier Hernández. Ya regresamos. Regresamos con Vamos a Contar Historias con Javier Hernández. Continuamos con Luis Enrique Gómez Casabianca, historiador y una persona que sabe muchísimo de la parte económica. Y por ello estábamos hablando sobre cómo las migraciones que se dan de diferentes grupos humanos y de diferentes países llegan no solamente a Colombia, a toda Hispanoamérica, pero vamos a hablar de los que llegaron a Colombia, cómo afecta, porque venimos además de una gran depresión de 1929, pero que también no todo es negativo para Colombia. No. ¿En qué sentido? En muchas maneras no fue negativo. Es decir, la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, destruyó muchos países, pero a nosotros no nos afectó negativamente porque la situación se supo manejar de una manera muy hábil, de una manera muy interesante. Ahora podemos de pronto comentar acerca de la forma como se implementó una política de sustitución de importaciones, que va a servir para el desarrollo industrial. Pero si nos centramos en el tema de los inmigrantes, tenemos que decir que llegaron desde Europa, especialmente, huyendo de la guerra, huyendo de las persecuciones, huyendo de la destrucción que dejó la guerra. Entonces muchos llegaron a partir del año 45. Algunos tenían dinero, otros no, pero tenían su know-how, tenían su conocimiento, sabían acerca de determinados temas y aplicaron ese conocimiento en nuestro medio. Por ejemplo, tenemos dos parejas que llegaron de Suiza. Suiza no participó en la guerra, pero ellos de alguna manera decidieron dejar Europa en un momento que el continente estaba en ruinas, y era un señor Gogel, un señor Banzinger y sus esposas suizos que llegaron a Colombia, recorrieron parte del país pensando dónde establecerse. Les gustó Sopó porque les pareció que esa región era muy parecida a Suiza, y fundan una empresa que se llama Alpina. Entonces van a traer una innovación importantísima a nivel de la industria láctea, es decir, en especial la elaboración de quesos, porque tenían un know-how, un conocimiento acerca de cómo fabricar diferentes quesos que
que se producían en Suiza en aquel momento, ¿sí? Lo cual fue una innovación enorme para nosotros, donde se producía aquí solamente el queso campesino, el queso costeño y uno o dos tipos más de queso. Ellos trajeron aquí el queso el queso camembert, el queso suizo, el queso gruyère, etcétera, 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 una gran variedad. Y ese fue el punto de partida de una empresa tan importante como Alpina, establecida en Sopó y que hoy tiene una presencia no solamente nacional, sino internacional de la mayor importancia. Claro. Ese es uno de los casos. Otro es el fundador de Fruco, el señor Leo Felsberg, que se estableció austriaco, Sí. se estableció en Cali, ¿no? Y él conocía sobre esa tecnología de alimentos y funda esta empresa Fruco para elaborar salsa de tomate, etcétera, etcétera. Son de las empresas más antiguas conformadas con una visión internacional. Exactamente. Tenemos una familia que llegó de Checoslovaquia, la familia Stoyer, que funda los almacenes Tía, tal vez tú lo recuerdes, Sí. una cadena de almacenes, una cadena comercial bien importante. Todavía hay uno aquí en Bogotá. No lo sé Hay exactamente. en el centro, todavía queda Sí. un remanente del Tía. Creo Del que es Tía. el único almacén que queda del Tía, Sí. pero es un bonito recuerdo. Pero fue correcto, una cadena comercial bien importante. Ah, Un inmigrante belga de apellido Marcel funda el Gran Batel. Hubo italianos que llegaron y establecieron restaurantes y pizzerías. Otros, por ejemplo, un checo de apellido Kunzel, que participó en la guerra, vino aquí, José Kunzel, vino y estableció también una cadena de hoteles. En fin, fue una serie de aportaciones bien valiosas para nuestro propio desarrollo económico. Bueno, entre otras cosas, también para esa misma época, la educación en Colombia también tuvo un desarrollo importante desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque es cuando vienen toda una cantidad de elementos a transformar la educación en Colombia, que a propósito también se dio porque muchas de las familias que acostumbraban a emigrar a Europa, en esa época no lo pudieron hacer. Luego la única solución era quedarse en Colombia y desarrollar educación, hacer un trabajo importante para que el país se desarrollara de tal manera de que más o menos por lo menos se pareciera a Europa. Y ahí vienen varias propuestas en las que participa muchísimo y de forma muy líder Rafael Bernal Jiménez, ¿no? Por el año de 1925. Y que eso va a redundar precisamente luego en la escuela aldeana y en otras propuestas educativas importantes. ¿De qué manera, por ejemplo, en la parte educativa, que también hubo desarrollo económico porque hubo colegios y universidades de carácter internacional como empresa? Sí, lo hay. Es decir, y incluso en ese periodo entre guerras fue notable. Entre el año Claro. 19 y el año 39 fue notable. Por ejemplo, la llegada de un educador alemán que se estableció en Tunja, profesor Siebert, por Sí. ejemplo, ¿no? Julio Y César. bueno, y a consecuencia de la guerra también llegó aquí otro personaje famoso que vino huyendo, que fue el etnólogo francés Paul Rivet, muy importante. Claro. Estaba siendo perseguido en Francia porque él trabajaba en el instituto, en el Museo del Hombre de París, y allí organizaron una red de la resistencia francesa en contra de la ocupación alemana. Y entonces, esa red fue descubierta, varios de sus integrantes capturados, nada menos que por la Gestapo, y este señor optó por huir y salió de Francia y quiso venir a Colombia porque tenía amigos aquí, y él en Colombia es muy bien recibido, incluso por el presidente de la República, el doctor Eduardo Santos, y bajo su dirección se funda el Instituto Etnológico Nacional, que le va a dar un impulso muy grande a los estudios de etnología y antropología en Colombia a partir de esa época. Fue refugiado en tiempos de guerra. Claro. Hubo muchos casos y en eso cuando se junta, por ejemplo, Alpina, Fruco, entre otras empresas internacionales que se empezaron a constituir, estas instituciones que comienzan a desarrollar también la ciencia, la cultura, las artes, vienen artistas, ¿no? Sekizano, entre otros, y otros personajes importantes que ayudan al desarrollo en las diferentes áreas. ¿Cómo afecta ese desarrollo en todas esas áreas a la parte económica de Colombia para que empiece a estar a la par no solamente
de los demás países hispanoamericanos, sino también hacia Europa, fijando esa meta. Sí, bueno, yo creo que lo que pasa es que Europa en esa época estaba devastada, estaba en ruinas, las fábricas habían sido bombardeadas, su economía estaba en una situación más que lamentable. En los años siguientes Europa va a ser reconstruida por los mismos europeos, pero con el apoyo norteamericano a través del Plan Marshall, que fue importantísimo para la reconstrucción de Europa en la posguerra. Pero en ese momento yo pienso que en muchos aspectos estábamos mejor nosotros que los países europeos. Entonces, esa inmigración por parte de profesores, de músicos, de empresarios, vino a enriquecer nuestro propio proceso. Y quisiera referirme al tema de cómo la necesidad de reemplazar las importaciones nos llevó a una política muy interesante, una política económica que es la de sustitución de importaciones. Cómo reemplazar lo que ya no nos llegaba. Y no nos llegaba de Europa porque la comunicación marítima estaba interrumpida. Y llegaba en menor medida de Estados Unidos porque las fábricas dedicadas a la industria automotriz o a la industria química o a la industria textil y a muchas otras cosas estaban dedicadas al objetivo de la producir para ganar la guerra. Entonces, en ese caso, Luis Enrique, vamos a ir a un corte, pero antes, cuando regresemos, vamos a hablar sobre ese tema que me parece importantísimo porque en esa Segunda Guerra Mundial se desarrolla la parte automotriz, la parte de la aviación también, los textiles y muchas otras cosas más. Pero también como ello, cuando ya a Colombia viene el desarrollo, también todo eso, cómo se incorpora y finalmente, pues, por qué no logramos tener el desarrollo que merecíamos a la ventaja que teníamos con Europa, por ejemplo. De eso y mucho más vamos a hablar cuando regresemos. Vamos a contar historias con Javier Hernández. Regresamos con Vamos a contar historias con Javier Hernández y nuestro invitado especial, Luis Enrique Gómez Casabianca. Quedamos, Luis Enrique, en hablar un poquito de cómo todo lo que estaba afectando a Europa y en cierta medida a Estados Unidos desde su participación en Europa con el Plan Marshall, inclusive en esa reconstrucción, quizás cómo afectó positivamente a Colombia. Y hablemos de la aviación, que fue uno de los temas que se desarrolló muchísimo, y cómo afectó también al país y qué pasó. Muy bien. Colombia ha sido un país pionero en el campo de la aviación. En Colombia se fundaron algunas de las primeras aerolíneas que hubo en el mundo. Por ejemplo, se fundó la empresa CCNA en agosto de 1919, que fue la tercera aerolínea comercial fundada a nivel mundial, la tercera, fundada por dos empresarios antioqueños. En diciembre del mismo año, diciembre de 1919, se fundó la segunda aerolínea en Colombia, que fue la SCATA, significa Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, fundada por un grupo de empresarios alemanes y colombianos. Fue importantísima. Esta empresa, pues, adquirieron unos aviones Junkers alemanes de última generación, modernos, y que fueron piloteados por pilotos alemanes que han participado en la Primera Guerra Mundial y que aquí ya se transformaron en pilotos comerciales. Y le dieron muchísimo impulso al país, construyeron los primeros aeropuertos, enlazaron las ciudades colombianas e incluso empezaron a establecer rutas internacionales también, es decir, a Centroamérica, a Venezuela, al Ecuador, al Perú e incluso a Estados Unidos. O sea, la aerolínea colombiana SCATA viajó a Estados Unidos antes que ninguna aerolínea norteamericana hubiera venido aquí, en el año 1925. Bueno, esta fue una aerolínea muy importante. Como te digo, sus principales accionistas eran alemanes y también un grupo de colombianos. Pero desafortunadamente se vio afectada por la guerra. ¿Por qué? Porque a pesar de que Estados Unidos no entró a la Segunda Guerra Mundial desde el principio, la guerra empezó en el año 39, septiembre del 39, y Estados Unidos entraron a la guerra en diciembre del 41, o sea, más de 2 años después.
De todas maneras, desde el comienzo de la guerra en Europa, que se la llamaba la Guerra Europea, el gobierno de Estados Unidos empezó a preocuparse por las posibles afectaciones que podría traerle este conflicto. Incluso se preocuparon porque los pilotos alemanes pudieran llegar a efectuar algún ataque contra el Canal de Panamá o contra alguna base importante de los Estados Unidos. Eran pilotos muy expertos, habían participado en la Primera Guerra Mundial, participaron en la guerra con el Perú también, claro, en el año 32, colaborando con Colombia. Tenían ese temor. Entonces, el gobierno norteamericano empezó a presionar al gobierno colombiano, en ese momento del presidente Eduardo Santos, para que, llamaban así, desalemanizaran la compañía, o sea, sacaran al personal alemán. Y así lo hicieron, desafortunadamente. Un día, de la noche a la mañana, despidieron a todos los pilotos, a todos los ingenieros alemanes, y el gobierno intervino en la compañía, la fusionó con una empresa más pequeña, estatal, que se llamaba SACO. La fusionaron, y ahí, en ese momento, entonces, que es el año 1940, de esa fusión de SCATA con SACO, nace Avianca. Ese es el punto de partida de Avianca. ¿Sí? Sí. Bueno, y en ese proceso de fusión, ¿cómo van operando el resto de actividades económicas en Colombia, ya desarrollándose la Segunda Guerra Mundial en Europa? Bueno, cuando fue necesario empezar a reemplazar las importaciones que ya no nos llegaban o que nos llegaban en cantidades insuficientes, sobre todo de productos manufacturados, entonces el gobierno en el año 1940 estableció un banco de segundo piso llamado IFI, Instituto de Fomento Industrial, para apoyar a los empresarios que quisieran establecer nuevas fábricas o nuevas líneas de producción para hacer aquí los productos que ya no podíamos importar. Por ejemplo, llantas, repuestos, maquinaria, productos químicos, alimentos procesados, claro, etcétera, y eso le dio un enorme impulso al desarrollo de estos sectores. Y allí, desde esa época y desde 1940 hasta 1950, rigió una política económica denominada de sustitución de importaciones. Se estableció en esos años como una sombrilla ya proteccionista, incluso después de la guerra, para favorecer el desarrollo de la industria nacional. En eso sigue participando y teniendo un liderazgo grande el café. Sí. Y luego ya el banano comienza otra vez a desarrollar, pero recordemos también que estaban en los conflictos de las bananeras y todo este proceso que afecta también internamente. Ok, eso fue en los años 20, pero el banano dejó de exportarse durante la guerra por dos motivos: porque no se consideraba una exportación primordial para los Estados Unidos, y segundo, porque los buques, los barcos y las lanchas de esa famosa empresa, la United Fruit Company, fueron cedidos al gobierno norteamericano para las misiones militares que se requirieran. De tal manera que esos barcos estuvieron en otros usos durante la guerra y no tuvimos exportaciones de banano. Esas ya se retoman ya a partir del año 45 o 46. Y otro producto que fue importante en aquella época fue el caucho. Sí. Muy importante para la industria norteamericana, la fabricación de llantas. Imagínate los millones de llantas que necesitaba un ejército como el de los Estados Unidos en ese momento. Pues muchas cosas más que podemos estar hablando a partir de inclusive la flota mercante gran colombiana, que fue un desarrollo importantísimo para Colombia, una de las grandes empresas que tuvo el país a nivel de empresa, que finalmente se frustró por asuntos varios que hablaremos en otro programa. Una recopilación importante de todo ese proceso de la industria colombiana que se desarrolló en la parte industrial, porque no había tampoco la claridad si lo desarrollamos al país desde lo industrial o desarrollamos al país desde la parte agraria. Y esa duda finalmente quedó en nada. ¿Podremos hablar en otro momento de todos estos aspectos que son fundamentales para la economía colombiana? Claro, tenemos que seguir nuestra conversación porque son temas sumamente interesantes acerca de los cuales hay mucho todavía por comentar y por reflexionar. Luis Enrique, muchísimas gracias.
Una experiencia muy bonita. Muchas gracias, Javier. Muy gentil. Muchas gracias al canal de Teleamiga. Bueno, pues así terminamos. Vamos a contar historias con Javier Hernández, agradeciendo muchísimo al Museo de Santander. Desde Teleamiga Internacional, pues vamos a contar historias con Javier Hernández. Seguiremos hablando de historia y de otros temas que seguramente a ustedes os suena bastante interesante porque forma parte de nuestra historia colombiana y que ha afectado también a la historia de los países hispanoamericanos y del mundo. Les habló Javier Hernández Salazar, comunicador social y periodista e historiador, y agradecer muchísimo también a nuestro productor Edgar Jaimes. Hasta la próxima.